Gracias, María, por la presentación, por siempre contar conmigo para meterme en embolado. Yo siempre se lo digo, pero estoy encantada, tú lo sabes. Un poco como eso va un poco de perfiles, os hablo un poco de mi perfil para que tengáis un poco una idea, no sé si buena o mala de dónde podéis llegar, pero bueno. Yo estudié periodismo en la UMA, también estudié diseño gráfico, el máster de diseño gráfico en la Academia Gauss Multimedia, hace ya un montón de tiempo. Y nada más terminar la carrera, entré a trabajar en medios de comunicación en el grupo Vocento, como especialista en infografía, aunque no tenía ni puta idea de infografía, pero bueno, yo dije que era especialista y así entré. Hay que ir con mucha cara por la vida, porque así se consiguen las cosas. Entré en La Voz de Cádiz, del grupo Vocento, llegué a ser la jefa de diseño de La Voz de Cádiz, luego me fui a Madrid, a la redacción central de Vocento, donde he estado más de 6 años, en el departamento de diseño, infografía, visualización de datos de la redacción central de Vocento. Y hace 1 año y medio pues me vine a Málaga, un poco a cambiar de aires, y ahora mismo soy la directora creativa de Ocavantis, que es una agencia especializada en comunicación visual, pero en temas de sostenibilidad, medio ambiente y responsabilidad social corporativa. También soy profesora de diseño en la escuela Gauss, y también soy colaboradora habitual del Diario Sur en temas de infografía y de nuevas narrativas. Y aunque parezca mentira, también tengo un poquito de tiempo libre, y en ese tiempo libre me gusta leer cómics, me gusta jugar a la Play, aunque soy bastante mala, y también me gusta ver películas y series un poquito frikis, como puede ser Stranger Things. No lo he hecho yo, No lo he hecho yo, es una aplicación que hay por ahí por internet que te lo hacen ellos, tú le metes las cositas, te lo hacen, te lo mandan y si quieres le pagas, yo le pago a 10 euros, que yo creo que está bien. Bueno, voy a empezar un poco hablando de la infografía impresa, ¿no? Para que tengamos un poco una idea de lo que se está haciendo ahora mismo, ¿no? La infografía impresa en España es una fiesta continua, ¿por qué? Porque resulta que los españoles son muy buenos infografistas. Hay infografistas españoles en todo lado del mundo, en grandes redacciones, Washington Post, New York Times, National Geographic, ¿no? Los españoles somos muy buenos haciendo infografía, ¿vale? Somos los de yo soy español, pues sí, en infografía, ¿no? Pero el problema es que esto sucede para infografía papel, ¿sabes? Somos muy buenos en infografía papel y es una fiesta para nosotros y estamos ahí cómodos. Luego, por otro lado, está pasando en los medios de comunicación que esa transición digital, que cuesta mucho hacerla, los infografistas lo están dejando un poquito al lado. Porque los infografistas son los típicos frikis que están en un rincón de la redacción haciendo sus dibujiquis ahí, oliendo peste algunas veces. Entonces, la gente no se quiere acercar y decirle, oye, ¿quieres hacer infografía digital interactiva? No, directamente lo dejan haciendo sus dibujitos para el papel y son otros los que están metiéndose en el tema de hacer cosas más digitales, nuevas narrativas, etc. Entonces es una fiesta continua y ahí hay un problema. Los amigos fundamentales del infografista son, pues ya lo sabéis, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, ¿vale? Esos son los programas fundamentales para ser infografista. Aquí os dejo un ejemplo de infografía hecha exclusivamente con Illustrator, es decir, solo con vectores. Es un ejemplo de La Vanguardia, de Clara Penín y Jaime Serra. Jaime Serra, no sé si lo sabéis, que es considerado el mejor infografista de los últimos 20 años. Y bueno, es una crónica visual de un concierto de Shakira, todo hecho con vectores, es decir, todo hecho con Illustrator. Esta es la parte de abajo de la infografía, ¿vale?
Y aquí os presento un ejemplo de infografía hecha casi exclusivamente con Photoshop, que en este caso es de Fernando G. Baptista, que es otro pedazo de crack de la infografía que trabaja en National Geographic. Y en este caso, este es el boceto. O sea, este tío dibuja muy, muy bien. Entonces, ya en el boceto ya he hecho una infografía que ya me gustaría a mí hacerla, ¿no? Está súper currada, está súper guay, ¿no? Pero lo que hace es que luego ese boceto lo mete en Photoshop y ya le da sus colorcitos, sus sombritas, tal. En realidad, en esta infografía lo único que hay vectorial son esos puntitos y esas rayitas que hay en el mapita y algunas rayitas sueltas. Todo lo demás es dibujo a mano y retocado en Photoshop. Para que veáis las dos diferencias de cómo se puede hacer una infografía súper chula solo con Illustrator o una infografía súper chula solo con Photoshop. Justicia para Varo. No podemos olvidarnos de que la infografía tiene una parte, digamos, seria, que en este caso es la parte de los datos, ¿no? Un infografista tiene que saber utilizar una hoja de cálculo. Podéis utilizar el Microsoft Excel, OpenOffice Calc, lo que queráis, ¿no? Pero tienes que saber un poco manejar datos, editarlos, cuadrarlos, porque siempre te va a hacer falta a la hora de hacer una infografía. Bien, nos encanta jugar este juego porque es que siempre ganamos, ¿sabes? Nosotros cuando hacemos una infografía impresa, sabemos que el arte final que vamos a tener, el resultado que vamos a tener, es un PDF para imprimir. Le damos al botoncito de Illustrator, PDF para imprimir, un solo archivo con tu fuente incrustada, se lo manda a la imprenta, en principio no hay problema, no hay muchos problemas, ¿no? Te olvidas de problemas, de tener que pensar que, oye, este archivo, tal, no. Y luego está el archivo EPS, que es un archivo que se utiliza más para periódicos, ¿vale? Para infografía, para periódicos. Pero bueno, también os sonará, es un archivo que aunque últimamente está en desuso, pero bueno, todavía se sigue utilizando. Entonces son dos archivos muy sencillitos, unos artes finales muy sencillitos, no tenemos problema y por eso nos encanta jugar a este juego de la infografía impresa porque somos unos máquinas. Pero llega el momento y tenemos que hacer un primer contacto con el otro lado, que es el otro lado del mundo digital, la infografía digital, ¿no? Entonces, ese primer contacto no nos vamos a meter directamente, venga, DataVis, venga, CartoDB, no. Hay que meterse con poquito a poco, ¿no? Y normalmente lo que se hace es empezar con la infografía digital estática, que normalmente lo que se suele hacer es un PNG o JPG de esa infografía que has hecho para empresa. Pero lo suyo es utilizar el archivo SVG, que es un archivo que se llama el EPS del digital, ¿no? Y es un archivo que es todo vector, entonces está muy bien porque para la web, para el tema de gráficos es lo mejor, ¿sabes? No tiene nada que ver una infografía para digital hecha con SVG que un PNG por mucha calidad que le den. ¿Cuál es el problema del SVG? Que nos da miedito, ¿por qué? Porque el SVG en realidad es eso, es código, es código XML. Entonces, aunque el Illustrator, nosotros hacemos el dibujiqui, lo exportamos en SVG y tal, y no tenemos que tocar nada, llega un momento que, ojo, tenemos que abrir el SVG para tocar una cosa de las tripas. Y ya digo, ¿y esto cómo se hace? Ah, lo tengo que abrir en un editor de código. Y ahora lo abro y me sale esto. Claro, me he hecho temblar. Aquí tenéis un ejemplo muy, muy bueno del uso del SVG en infografía digital interactiva. En este caso ganó un premio de los últimos Manofies, que lo conoceréis, que es los premios de infografía más importantes a nivel internacional. Y es una infografía muy sencilla, que en realidad es como una especie de trivial de los órganos genitales femeninos, y lo que es un SVG que, dependiendo de la interactividad, va manipulando ese propio SVG para ir mostrando unas partes. Entonces, el mismo SVG es el que va mostrando la infografía porque está interactuando con el código que está dentro de ese SVG. O sea, es una infografía estática, pero a la vez tiene toda la interactividad, ¿no? Bien. Ya empezamos con la fiesta, que es cuando damos un pasito más allá y nos ponemos a hacer infografía digital animada, ¿vale? Lo más fácil a la hora de hacer una infografía digital animada, lo más sencillo, es los GIF animados, que no solo sirven para los memes, sino que también se usan mucho para este tipo de infografías. Se pueden hacer con Photoshop, pero para Photoshop se hacen con los GIF muy sencillitos. Lo suyo es hacerlo con programas de animación, como puede ser Adobe After Effects.
viva el GIF, pero ojito con el GIF, porque el GIF es muy puñetero y normalmente suele tener poca calidad. Entonces hay que saber una serie de trucos para que el GIF que tú exportas se vea de puta madre, tal. Y hay un montón de trucos para conseguir esos GIF. Entonces, sí, vale, usa GIF, pero ojito que tengan calidad. Aquí tenéis un ejemplo buenísimo de infografía digital animada en GIF animado, que además también ganó un premio Malofiev, es del New York Times, y representa la carrera de Ledecky en los últimos Juegos Olímpicos de Río. Y es un GIF animado, como veis, muy sencillo, pero que representa muy bien cómo Ledecky fue una puta máquina y ganó la carrera con el gorro, ¿no? Entonces, esta infografía se hizo exclusivamente para redes sociales y lo mejor era hacerlo en un GIF animado simplemente. Y como veis, es una infografía muy completa que hace su labor, pero en realidad es muy sencilla. Y ya cuando por fin conseguimos, ¿sabes? Somos Wynonna ahí controlando la comunicación animada, ¿no?, de las luces, es cuando damos un pasito más allá en la infografía digital animada y conseguimos manipular las animaciones en CSS, el CSS 3, es decir, la tercera versión del CSS. Esto viene porque la tercera versión del CSS viene con muchas opciones renovadas, sobre todo a nivel de creatividad, ¿no? Y hay muchas opciones de animación. Entonces, esto ha permitido que surjan herramientas que manipulan ese código CSS3 de animación y nos permite hacer animaciones con SVGs, pero que quedan muy chulos y ya no estamos usando GIF animado, estamos usando SVG, con lo cual el salto de calidad es brutal. Aparte que pesa mucho menos, la web rula muchísimo mejor, pasa que hay que saber un poquito de código CSS. Hay herramientas que te lo hacen automáticamente, como puede ser el SVG Gator, que está muy bien, Animation, ThinkLink y por supuesto Genially, que es la herramienta que ha creado mi empresa y yo siempre la recomiendo porque aparte de que es la mejor, pues bueno, ya sabéis por qué. Ahora empezamos con la interactividad, que es el siguiente paso. Veis que esto no termina, ¿no? Esto es cada vez más cosas, ¿no? La interactividad, tenemos varias opciones. Tenemos por un lado contenido embebido, que esto es contenido multimedia que tenemos de otras herramientas y nosotros lo embebemos en nuestra infografía. Aquí entra vídeo de YouTube, de Vimeo, audio de Spotify. Hay un gran abanico de recursos multimedia que podemos incrustar en nuestra infografía. Aquí tenéis un ejemplo buenísimo, que es de una web que se llama The Pudding, que si no la conocéis ya la estáis apuntando, porque para mi gusto son los que mejor están haciendo infografía digital interactiva ahora mismo, ¿sabes? Pudding.cool. Y en este caso es un gráfico muy sencillo que lo que muestra es los hits de los 90, según Spotify. Representa lo que son las caritas de los artistas y cuando vas pulsando te salta automáticamente el audio de ese hit, pero embebido desde Spotify. Entonces, el gráfico va muy rápido porque obviamente toda esa música no la tiene dentro del gráfico, sino que la está embebiendo desde Spotify, ¿no? Y a la vez pues, te permite enlazar con el Spotify, hacerte tu lista, ¿sabes? Está muy, muy bien integrado. Luego hay otra parte, en la parte de contenido embebido, que son los gráficos interactivos, que son herramientas que permiten hacer el gráfico interactivo de una manera muy fácil, como CartoDB, Tableau, DataGrapper, si os suena alguno. Entonces tú haces el grafiquito en esa herramienta, lo terminas y cuando lo tienes, lo embebes en tu paquete infográfico y te queda una cosa muy completa y muy chula. Aquí tenéis un ejemplo. El paquete infográfico aquí es lo que es el artículo de este periódico, que es el diario, y lo que hace es que en 5 gráficos que ellos han hecho aparte en Tableau, primero han hecho los gráficos en Tableau y luego han cogido cada uno de los gráficos y lo han embebido en su artículo, ¿no? Y les queda un trabajo infográfico muy completo, pero utilizando contenido embebido, en este caso de gráfico interactivo. Y luego ya tenemos las armas super mega pro para hacer infografía, que son controlar ya lo que es el código web. Estamos hablando de HTML, CSS, JavaScript y sobre todo de D3JS, que eso es como el gran maná de la infografía interactiva, que es una biblioteca de JavaScript que está especializada en gráficos interactivos, ¿no? Aquí ya estamos hablando de que saber código, hay que ponerse aquí a picar, tal.
es más complicado, pero bueno, para los que estén interesados pues, en meterse en el tema de la infografía, pero más técnica, pues por ahí tienen que tirar. Y luego hay otra manera pro y democrática de conseguir esto sin saber código, que es con Genial. Aquí os dejo un ejemplo de una infografía súper currada, una visualización de datos hecha con D3JS, que hace una interrelación de todos los personajes de Juego de Tronos. Esta presentación la dejaré en mi perfil de Twitter, por si alguien quiere, tienen los enlaces a los ejemplos, para que, por si queréis verlo más tranquilamente en casa. Y ahora entramos en las pseudoinfografías, es cuando el Demogorgon te atrapa. Eso es cuando tú estás haciendo una infografía y tú te crees que has hecho una infografía de puta madre y en realidad lo que has hecho es una caquita, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos pasa esto? Fundamentalmente en 3 ocasiones. 1, cuando el elemento visual principal no es infográfico. 2, cuando el elemento visual principal es demasiado infográfico, es decir, es demasiado database, hay demasiado dato. Y 3, cuando le pedimos al usuario que interactúe demasiado con la infografía. Porque eso es un problema que lo vemos mucho en database, que el usuario tiene que interactuar mucho y tenemos que pensar que el usuario cada vez es más vago y cada vez va con más prisa y encima cada vez más mira las cosas por el móvil, ¿no? Entonces hay que intentar darle las cosas más mascaditas. Aquí tenéis un ejemplo de Demogorgon de la Fundeu, de elemento visual no infográfico, porque lo que hacen básicamente es un mosaico de imágenes y las imágenes intentan representar las palabras del año, pero ya de por sí las palabras son un poquito complicadas y las imágenes no dicen nada, en fin. La han vendido como gráfico cuando en realidad ni es gráfico, se podía haber puesto con unos párrafos de texto de una manera, con un diseño determinado, pero no lo puedes vender como gráfico. Aquí tenéis un ejemplo de demasiado database. Este se llevó también un premio importante de infografía, pero es una paranoia musical, en fin, es una cosa muy extraña, ¿sabes? Lo que hace es que representa visualmente con datos los discursos de diferentes presidentes del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero tú ves eso y tú dices, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, a ver, está chulísimo, está muy guay, el que lo ha hecho es un puto máquina, pero yo no me veo a mi madre viendo esto y diciendo, sí, mira, cuando va más rico... No. Entonces, ahí se nos ha ido un poquito la pinza, ¿no? Eso nos pasa mucho a los infografistas, que se nos va mucho la pinza, ¿no? Nos ponemos ahí súper zarpados con esta infografía y nos olvidamos que luego eso va a un usuario final que tiene que entenderla. Y aquí otro ejemplo de demasiada interactividad, que es un ejemplo de The Pudding, que está súper bien la infografía, pero nos pide al usuario muchas cosas para que vea la infografía. Es como una especie de análisis de cervecerías en diferentes ciudades de Estados Unidos. Entonces le estás pidiendo al usuario que te diga cuántas cervecerías por ciudad, cuánta población en la ciudad, la calidad de la cerveza y además te está diciendo si quiere que el gráfico vaya más por la calidad o por la cantidad, ¿sabes? 4 inputs para que te salga luego una infografía que tú dices, ¿sabes? Es demasiado lío para llegar a algo que a lo mejor lo podía haber representado de una manera más resumida y más esquemática y a lo mejor tiene más impacto. Y ya por último, un caso práctico para que veáis que no hablo por hablar, que de vez en cuando hago cosas. Entonces, nosotros en mi empresa trabajamos para grandes empresas y normalmente lo que buscan de nosotros es que representamos las cosas de una manera diferente, intentamos siempre hacerlo muy visual. Entonces Ferrovial nos encargó que hiciéramos una serie de productos comunicativos para ellos comunicar su estrategia de huella de carbono 2016. Entonces principalmente le hicimos una publicación digital, porque no querían impresa, eso es otra cosa, las grandes empresas ya pasan de lo impreso, las grandes empresas solo quieren digital ya, o por lo menos en mi empresa pasa, ¿no? Entonces, le hicimos sobre todo una publicación, pero luego querían una infografía, versión estática y versión digital animada interactiva, que fuera un poquito resumen de esa publicación. Y bueno, no sé si lo hicimos bien o mal, fue una cosa decente, pero lo importante es que Ferrovial se llevó un premio por este trabajo porque como le premiaron por haber comunicado de esa manera su estrategia de huella de carbono. Esta es la infografía estática, que como veis es ultra mega sencilla.
¿sabes? No tiene casi nada de información, porque además ellos querían esta infografía estática únicamente para compartirla en redes sociales. ¿Vale? Lo que hice aquí es intentar representar en una ciudad ficticia todos esos sectores importantes de la estrategia de huella de carbono de 2016 de Ferrovial. Se muestra aquí un poco pues, su área de actuación, porque Ferrovial no es solo aeropuerto, tiene muchísimas cosas más. Pero lo interesante de este ejemplo, lo que quiero que os quedéis con la idea es que el archivo editable y de recursos de esta infografía estática es este. Un único archivo de Illustrator, no tiene más. Y ahora vamos a la digital interactiva animada, que es un vídeo, porque bueno, he puesto el vídeo para que veáis un poco cómo es la interacción. Primero se presenta una pantalla de presentación con un avioncito ahí volando, y entonces el usuario tiene que pinchar en el botoncito para iniciar la infografía. Esta infografía está hecha con Genially, ¿vale? El Genially es el contenedor. Ahora pincha el usuario, baja a la ciudad y entonces ya se le presenta la infografía como tal. Con su titulito, tal, pusimos también un botón para que el usuario pudiera acceder a esa publicación donde se le da toda la información completa y luego pues los sectores más importantes de esa estrategia de huella de carbono tenía a su vez información complementaria, bien con texto, bien con imágenes, con tablas de datos o incluso con gráficos. En un principio íbamos a hacerle un tema de gráficos interactivos embebidos dentro de la propia infografía, pero como al final ellos, todas sus sesiones era dejarlo lo más simple posible, le convencimos y le dijimos, mira, para dar un gráfico interactivo de esos datos, lo das estático y ya está. Tampoco, por hacer un gráfico interactivo, muchas veces hay que pensar, ¿es necesario el gráfico interactivo o no? Y lo importante, bueno, con sus animaciones, todos son GIF animados, hechos de manera especial para que se vea de puta madre, tal. La diferencia fundamental es que los archivos de los editables y de recursos de esta infografía son estos. ¿Vale? Entonces, ¿sabes? Es la mejor infografía laboral de cómo tu vida puede ser un puto desastre si te encargan una infografía digital interactiva animada o si te encargan una infografía estática y ya está, ¿no? La diferencia creo que está clara. Y nada más, muchas gracias.